Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con otro vídeo del canal de Anatomía Humana General. Hoy empezaremos un nuevo bloque, un nuevo sistema o aparato que es el aparato genitourinario. El aparato urinario y el aparato reproductor guardan una íntima relación tanto anatómica como embriológicamente y por eso siempre se estudian juntos. En esta serie veremos primero el aparato urinario, que esto es lo que estamos haciendo en el vídeo de hoy, pero tenemos otros 3 vídeos más. Uno para el aparato reproductor femenino, otro para el aparato reproductor masculino y otro más donde explicaremos la musculatura que forma parte del suelo pélvico. El aparato urinario está formado por dos órganos que producen la orina, que son los riñones, y por una serie de vías urinarias que son las encargadas de conducir esa orina hacia el exterior. Estas vías urinarias comienzan dentro de los riñones en los cálices y en la pelvis renal, y se continúan por el uréter y la vejiga urinaria para terminar con el conducto uretral o uretra que conduce la orina depositada en la vejiga hacia el exterior del cuerpo. En estas dos imágenes vemos la íntima relación que guarda el aparato urinario con el genital. Esta de aquí es la imagen del aparato genital femenino y esta del masculino. Vemos como en este último no solo guarda una relación de proximidad, sino que hay una parte de los conductos, en concreto la uretra, que la comparten los dos aparatos, es decir, que servirá para que salgan hacia el exterior tanto la orina del aparato urinario como el semen, que es el producto de la eyaculación que proviene del aparato genital. Vamos a comenzar nuestro estudio por los riñones, que como hemos dicho son los órganos que producen la orina, contribuyendo así a regular el volumen y la composición de líquidos del organismo. Además, estos órganos tienen una importante función endocrina, con la secreción de renina, eritropoyetina y el hidroxicolicanfirol. Aquí no lo vamos a estudiar, no vamos a andar en estas funciones ni tampoco en la anatomía microscópica, sino que lo que vamos a hacer es describir macroscópicamente estos órganos. Los riñones son dos órganos, derecho e izquierdo, que se sitúan en el espacio retroperitoneal. Están aplicados sobre la pared posterior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral y a una altura aproximada entre D12, es decir, la última vértebra dorsalotorácica, y L3. El derecho está ligeramente descendido, posiblemente por la relación que tiene con el hígado, que es un órgano muy voluminoso en el abdomen. Como vemos en la imagen, se encuentran a ambos lados de los grandes vasos. Así, el riñón derecho se encuentra a la derecha de la vena cava caudal y el riñón izquierdo se encontrará a la izquierda de la arteria aorta, aunque este está un poquito más alejado de la arteria de lo que está el derecho respecto de la vena cava. Ambos órganos se encuentran por debajo del diafragma y están apoyados en su parte posterior en él, aunque también se encuentran apoyados y en relación con el músculo cuadrado lumbar y con el músculo psoas mayor. En esta imagen podemos apreciar la situación retroperitoneal de los riñones. ¿Qué otras estructuras tienen estos órganos? Bueno, pues delante de los riñones se dispone el complejo duodeno pancreático. Si ya nos fijamos más en el riñón derecho, vemos que tiene una estrecha relación con la segunda porción del duodeno, con la porción descendente o porción prerrenal. Por eso se llama así, por la relación directa entre esa segunda porción con el riñón derecho. Superior y anterior al riñón se situaría el hígado e inferior al hígado se dispondría el ángulo derecho o hepático del colon y las asas intestinales. Si nos fijamos ahora en el riñón izquierdo, vemos que se relaciona en la parte alta con el estómago y con el bazo, en su porción media se relacionará con el cuerpo y la cola del páncreas y en la parte inferior con el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico del colon y las asas intestinales. Además, ambos riñones, como vemos en la imagen, se relacionarán en sus polos superiores con las glándulas suprarrenales. Esta sería la proyección que tienen los riñones sobre el dorso. Esta proyección tiene un gran interés clínico, sobre todo para la exploración manual o para los posibles abordajes quirúrgicos. Vemos que en el plano posterior los riñones se proyectan sobre un área comprendida entre la 11 costilla, la 11ª, la cresta ilíaca y la columna lumbar.
El polo inferior de ambos riñones se encontraría como unos 2 o 3 centímetros por encima del plano de la cresta ilíaca, del plano supracrestal. En esta imagen podemos comprobar que el riñón derecho está algo descendido respecto del izquierdo. Bueno, ¿qué forma tienen los riñones? Siempre se les ha comparado con una alubia, con un haba. En los riñones además nos podemos encontrar dos caras, la anteroexterna y la posterointerna, dos bordes, uno mayor que es el lateral y es convexo hacia afuera, y otro menor que es el medial y es cóncavo hacia medial. En este borde nos encontramos el hilio renal, por donde discurren las estructuras del pedículo renal, que está formado por los vasos renales, es decir, arteria y vena renal, por los nervios renales y por la pelvis renal, que formará parte del aparato excretor del riñón. Bueno, en el riñón también nos podemos encontrar dos polos. En el polo superior es donde podemos encontrar la relación directa con la glándula suprarrenal. Si estudiamos la estructura interna del riñón, vemos que el parénquima consta de dos porciones diferenciadas: la corteza, que es la parte más periférica o externa, y la médula, que es la parte central. Desde la corteza hay una serie de expansiones hacia el interior del riñón que se llaman las columnas renales y que dividen la médula en varias porciones. Por la forma que adquieren estas porciones de la médula, las vamos a llamar las pirámides renales. Son aproximadamente entre 5 y 11 pirámides renales por cada riñón. Estas pirámides tendrán su base en la corteza y el vértice hacia el interior. Este vértice es donde desembocan todos los túbulos de las pirámides y lo hacen en la papila renal. Es decir, que el vértice de la pirámide lo consideramos la papila renal. Cada papila renal desemboca en un receptáculo que lo llamamos cáliz menor. Es el primer segmento de las vías urinarias. Aquí tenemos varios cálices menores. Cuando los cálices menores se unen, van a formar un cáliz mayor. Estos suelen ser 2 o 3 por cada riñón. Y de la unión de los cálices mayores se obtiene la pelvis renal. Como vemos aquí, tiene una forma más o menos triangular y es la que forma parte, junto con los vasos renales, del pedículo renal, es decir, es la que saldrá por el hilio renal. El riñón tiene una serie de capas que lo envuelven. La que se encuentra en contacto con el parénquima renal es la cápsula fibrosa. En esta imagen nos muestran una parte de esta cápsula que está retirada, de manera que nos deja expuesto un poquito del parénquima renal. Por fuera de esta cápsula se encuentra la fascia renal. Esta fascia envolverá no solo al riñón, sino también a las glándulas suprarrenales. Externa a la fascia se encuentra una cápsula adiposa, que es una capa de tejido graso que rodea totalmente tanto a la fascia renal, tanto al riñón como a la glándula suprarrenal. Además de estas envolturas, nos encontramos con el peritoneo, que ayudará a mantener la posición de los riñones apoyados sobre la pared posterior del abdomen. Y por último, más externo, se encuentra el cuerpo adiposo pararrenal, que llega a alcanzar la fosa ilíaca, tal y como podemos apreciar en esta imagen. Una vez que hemos descrito el riñón, incluidas las vías urinarias que están en su interior, como son los cálices menores, los mayores y la pelvis renal, tenemos que continuar nuestra descripción describiendo el resto de las vías urinarias. Pasamos entonces a hablar del uréter, que es la continuación de la pelvis renal. Se tratan de dos tubos de entre unos 25 y 30 centímetros de longitud y unos 3 a 5 milímetros aproximados de grosor. Son los encargados de conducir la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Como vemos en la imagen, tiene un trayecto descendente y atraviesa diferentes regiones. Primero tenemos una porción abdominal, donde desciende por todo el retroperitoneo, adosado a la región lumbar, por delante del músculo psoas. En el límite entre el abdomen y la pelvis, cruza por delante de los vasos ilíacos y ya en el espacio pélvico ocupará el espacio infraperitoneal.
Aquí en la pelvis primero tiene una dirección descendente y cuando llega a la altura de la espina isquiática cambia de dirección y ya se va a dirigir hacia adelante y hacia medial para alcanzar la vejiga urinaria. Las relaciones del uréter en su porción abdominal, bueno, como vemos está apoyado sobre el músculo psoas, es decir, posterior estará el músculo psoas. Medialmente se relacionará con el eje vascular y anteriormente el riñón derecho con la segunda porción del duodeno, los vasos gonadales y el colon ascendente, y el riñón izquierdo con los vasos gonadales, los vasos cólicos y con el colon descendente. En el límite entre el abdomen y la pelvis, como ya hemos dicho anteriormente, cruza a los vasos ilíacos, generalmente a los externos, y acompaña a los internos hacia el interior de la pelvis. Y aquí en este espacio, en el interior de la pelvis, se relaciona, en el caso de la mujer, con el cuello uterino y en el hombre con el conducto deferente que lo cruza para llegar a la cara posterior de la vejiga. La vejiga urinaria es una víscera hueca y es la porción de las vías urinarias que está situada entre los uréteres y la uretra. Actúa como un reservorio de orina y su forma variará mucho dependiendo de su estado de llenado. Tiene una forma de pirámide triangular si está vacía, es tal y como la estamos viendo aquí en estas imágenes. Para explicar las relaciones de la vejiga vamos a tener en cuenta si se trata de una pelvis femenina o una pelvis masculina. En estas imágenes estamos viendo una pelvis masculina. Esta es una imagen donde apreciamos la vejiga y la pelvis en una visión superior y esta otra en un corte o sección sagital de la pelvis. Si empezamos por esta última imagen, vemos que nos han representado con esta línea roja el peritoneo. Como podemos apreciar, está tapizando la cara superior de la vejiga, convirtiéndola en una víscera infraperitoneal, es decir, que se sitúa por debajo del peritoneo. A través del peritoneo, se relacionará con las asas intestinales y con el colon sigmoide o sigma. Por sus caras inferolaterales, la vejiga se relaciona por delante con el pubis y por detrás con el conducto deferente y los músculos del suelo pélvico que estamos viendo aquí. La base o cara posterior-inferior se relaciona con el fondo de saco rectovesical, que es un fondo de saco que lo forma el peritoneo entre la vejiga y el recto. Además vemos aquí que están las las glándulas seminales y las ampollas de los conductos deferentes y la terminación también de los dos uréteres y por último vemos una pequeña porción de recto. En esta imagen podemos apreciar bien las relaciones con el fondo recto vesical. Anterior a la vejiga nos encontraremos el pubis y la sínfisis del pubis y un espacio que se llama espacio retropúbico. Por último, el cuello de la vejiga, que consideramos la porción más inferior, se encuentra directamente apoyada encima de la base de la próstata. Esta es una imagen de una pelvis femenina. En esta imagen podemos apreciar una visión superior de esta pelvis con la vejiga y con los órganos genitales femeninos y en esta visión veremos un corte sagital. En este corte sagital se observa que el peritoneo abdominal alcanza la vejiga urinaria y la recubre por encima, es decir, que la convierte en un órgano infraperitoneal. Si seguimos hacia atrás nos encontramos con el útero y por detrás del útero nos encontramos con el recto. Y se forman dos fondos de saco importantes, que son el fondo de saco vésico-uterino entre la vejiga urinaria y el útero, que es el que nos interesa en este tema, y el fondo de saco recto-uterino, del que hablaremos en el vídeo del aparato genital femenino. La vejiga urinaria se relaciona por su cara superior, a través del peritoneo, con las asas intestinales y con el colon sigmoide. También se relaciona con el cuerpo del útero, que este cuerpo se encontrará flexionado hacia adelante respecto de su cuello y se apoyará en la parte superior de la vejiga urinaria. Las caras inferolaterales se relacionarán con las paredes de la pelvis y la base, o cara posterior inferior, que
cara que más se diferencia la pelvis femenina de la pelvis masculina se relacionará directamente con el cuello del útero y con la vagina. Ya que estamos en la pelvis femenina, vamos a describir la última porción del aparato urinario en este sexo. Esta última porción se trata de la uretra. Es un conducto, en el caso del sexo femenino, muy corto. Tiene un trayecto aproximado de 3 o 4 centímetros y se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva. La porción superior se situará por detrás de la sínfisis del pubis y por delante de la vagina, y a ambos lados se relacionará con la musculatura del suelo pélvico. En el hombre, la uretra se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el orificio uretral externo que está situado en la extremidad del glande del pene. Esta uretra recorre o va a atravesar diversos órganos o estructuras. El primero es la próstata, que la recorre de arriba abajo. Esta primera porción entonces recibirá el nombre de uretra prostática. Posteriormente atraviesa el diafragma urogenital, recibiendo el nombre de uretra membranosa, y por último alcanza el cuerpo esponjoso del pene y adquiere entonces el nombre de uretra esponjosa. Voy a finalizar aquí la descripción del aparato urinario con esta pequeña explicación de la uretra masculina, porque se va a profundizar en el vídeo dedicado al aparato genital masculino. Profundizaremos más en el recorrido de esta uretra. Bueno, como siempre, quiero enseñaros la bibliografía que he utilizado para realizar este vídeo y quiero recordaros que anatomía hay que estudiarla siempre a través de los vídeos, de los textos y de los atlas, aunque los vídeos sean un apoyo para este estudio. Hasta aquí el vídeo del aparato urinario que pertenece a la serie de vídeos del aparato genitourinario. Espero que os haya servido para vuestro estudio y repaso de la asignatura. Si os ha gustado, compartid el vídeo y dadle un like. Además, si os interesa la anatomía humana, suscribiros al canal y no os perderéis ninguno de los vídeos que subamos. Si hay alguna cuestión concreta que no os ha quedado clara o queréis que subamos algún vídeo de un tema específico, podéis ponerlo en los comentarios. Desde el canal de Anatomía Humana General os deseo un feliz día y un feliz estudio.